Esto es el letrero. Un letrero escrito, ay, desde el lecho de dolor. Porque Tanya Huntington, de plano, es víctima de la peste. José Ramón Ruiz Sánchez también duele del cuerpo. Y en cuanto a Diego Rabasa, está mal de la cabeza. Quejoso también llega Luis Alberto Ayala Blanco, su enfermedad, la vida misma. Quejoso, Zenel Paz, escritor, y lo que le duele es su patria, Cuba. Por aquí desfilará también el actor Luis Rábago, cuidando de Joseph Roth. Y aquí concurrirán José Areán, aunque tenga mal de San Vito, y Manuel Monroy, aunque tenga codo de dibujante. Este es El letrero, en franca convalecencia. Enoch, Chanok, Tlaloc, tócalo con el dedo del corazón. Oye, pero se ve horrible eso. Sí, es la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Pero si yo solo vine porque Tanya Huntington me lo recomendó, pero me siento perfecto. Mira, te ves, la verdad, muy mal. Oye, ella, por cierto... Pues, mire usted, júzguelo usted mismo. Daniel Defoe será reconocido por muchos lectores como el autor de Moll Flanders, considerada una de las primeras novelas de lengua inglesa, y por más lectores aún, por haber transformado al muy desafortunado marinero Alexander Selkirk en uno de los íconos literarios más universalmente conocidos, Robinson Crusoe, cuyas aventuras como náufrago a lo largo de varias décadas son maravillosamente emocionantes. Claro, siempre y cuando no le pasen a uno. Menos en el mundo hispanoparlante son los que conocen su crónica de otro evento que uno agradece no haber experimentado en carne propia, la peste. Durante su niñez, que transcurrió en el tardío siglo XVII, tocó a Defoe presenciar la última gran epidemia de la peste en Londres, que se llevó al paso a unas 70,000 almas. 57 años después, escribiría una novela histórica basada en el tema, Diario del año de la peste. Me es imposible coincidir con la crítica en el sentido de que este es un libro desapasionado, repleto de datos. Lo leí por primera vez en la temprana adolescencia y me inspiró compasión y terror. Luego comencé a apreciar ciertos aspectos estilísticos, como por ejemplo la manera en que describe la propagación de los rumores sobre la inminente epidemia antes de que ésta llegara. El primer contagio se describe como uno que permea las sensibilidades humanas antes que las células, a través de cartas mercantiles enviadas desde Holanda, dado que todavía no había periódicos. Todos comienzan a contemplar la posibilidad de irse. Prefieren perder sus negocios y hogares antes que la vida misma. Los ricos huyen al campo antes de que las autoridades bloqueen las calles de Londres para impedir que la enfermedad viaje con ellos. Los únicos que quedan, según el narrador, son criados y magistrados. Y las casas en donde viven personas infectadas se esfuerzan por disimularlo, para que no los encierren con candado. Como una planta, la peste muere con el invierno, pero vuelve a florecer en el verano. Dice Defoe a mediados de julio, era un muy mal momento para enfermar, porque si alguien se quejase, se decía de inmediato que tenía la peste. Y aunque no tenía síntoma alguno de esa enfermedad, yo andaba aún muy mal, tanto de la cabeza como de la barriga.
En estado de pánico, los londinenses recurren a las supersticiones. Comienzan a hablar de cometas, ángeles, fantasmas. Todos andan fuera de sí. Abundan los estafadores, astrólogos, adivinos y charlatanes con sus falsos remedios. Los productos más en boga son hechizos, pociones, amuletos y exorcismos, particularmente aquellos en que se destaca la palabra abracadabra en forma piramidal, o una señal que hoy día parecería más bien emotícono, con o sin albur. Se prohibían desde luego el teatro y la operación de las casas públicas o pubs donde se compartía bebida y comida. Se asignaban vigilantes a las casas infectadas para que nadie entrara o saliera de ellas. Las casas se convertían en cárceles desde las cuales se organizaban escapes atrevidos o sobornos igualmente osados. Las carretas y coches de alquiler se llenaban de cadáveres. Las fosas comunes se volvieron obras faraónicas. En esta crónica no hay mención específica de las pulgas portadas por ratas que aparentemente causaron la última gran epidemia de peste en Europa, más allá de las precauciones que se tomaron para matar a todos los perros y gatos, que hubieran ayudado en todo caso a controlar a las ratas. Las consecuencias, además de la muerte que tuvo en la civilización la peste bubónica, fueron perniciosas según Defoe. El robo, el homicidio, la indiferencia, los disturbios, puro horror puro. Para encontrar un saldo cultural más leve, habría que recurrir a las perspectivas de los que huyeron de ella en lugar de presenciarla, como aquellos que inspiraron a Boccaccio. Creo que subestimé la chamanería, señor Chemo. Esto es mejor que un spa. ¿Qué es eso que me está poniendo, que es tan refrescante? Es una maravilla, es semen de lagarto en celo. ¿Cómo no? Es buenísimo, No, mira. no, sí. Es que me acabo de acordar que quedé de ver una pieza. Ahorita regreso, no se vaya. Mi nombre es Manuel Monroy, soy ilustrador y diseñador gráfico. Tengo más o menos 20 años trabajando y alrededor de 13 años trabajando independiente, principalmente en el medio editorial. Estudié diseño gráfico y creo que fue una buena decisión porque al final creo que lo que me interesaba mucho era el soporte, los impresos. Me encanta el medio editorial y los productos como los libros y las revistas. El primer trabajo que tuve fue en una agencia y hacía básicamente originales mecánicos en la época esta en donde había una transición entre las herramientas digitales y hacía básicamente proyectos comerciales. Después, cuando me independicé, empecé a trabajar a partir de proyectos que fui generando. Me invitaron para el programa El Letrero y se parece mucho al tipo de proyectos que desarrollo editorialmente para Letras Libres, por ejemplo. Se trata de hacer una interpretación acerca del libro de Susan Sontag que tiene el nombre de La enfermedad como metáfora, pero digamos la parte 2 que se llama El SIDA y sus metáforas. Las enfermedades infecciosas con tacha sexual siempre inspiran miedo al contagio fácil y provocan curiosas fantasías de transmisión por vías no venéreas en lugares públicos. Este texto, digamos, pone el acento en la primera reflexión consciente y muy, digamos, militante a favor de la comprensión. Eso me parece que es como el punto clave de partida. Y bueno, el proyecto me parece interesantísimo. Es el tipo de proyectos que me parecen como un reto porque hay que investigar muchos aspectos no solo del contexto histórico de Susan Sontag, sino además fui descubriendo algunas pautas que me permitieron como entrar en la conceptualización así mucho más profunda de este proyecto.
Con la peste se acabaron las investigaciones secretas. Los expedientes, las fichas, las informaciones misteriosas y los arrestos inminentes. Propiamente hablando, se acabó la policía. Se acabaron los crímenes, pasados o actuales. Se acabaron los culpables. No me digas que vas a intentar los romeritos otra vez. Te digo, pero con una condición, que no te burles. No, no te lo garantizo, pero intenta. Bueno, estoy en un tratamiento con el Chemo chamán porque mi alma no está en paz. Mira, yo para paz prefiero a Zenel Paz. Zenel, empecemos por un tema controversial, pero no por Cuba. Ese lo dejamos para el final. Empecemos por la relación entre narrativa y cine, entre la escritura de narrativa y la escritura de guión de cine. ¿No suponen dos formas completamente distintas de pensar? ¿No exige ser un anfibio, escribir narrativa y escribir cine? Son experiencias de escrituras absolutamente diferentes, ¿no? Y la actitud del escritor ante la historia y ante la palabra, ante el lenguaje, el uso que hace de esto es completamente distinto. Es decir, en mi caso, yo lo único que hago en el cine es escribir, es decir, mi aporte es de escritura, donde el texto a veces no es tan importante, pero sí lo es el trabajo creativo. Lo que tú creas es una historia, creas unos personajes, creas una estructura, es decir, una labor que solamente la puede hacer un escritor. Para un nuevo medio, con otros recursos, donde el actor para el escritor de cine es un recurso narrativo. Tú narras a través del actor y a través de otros elementos de composición artística que no es la palabra, que no es el texto, ¿no? Es decir, que sí son dos experiencias diferentes, pero para mí tienen de común el acto de narrar. Pero la historia de los narradores que han escrito cine es casi una historia de infortunios. Se me ocurre desde los experimentos en Hollywood de Fitzgerald o de Faulkner o de Huxley, o en América Latina Puig, o en Inglaterra Isherwood. Es decir, no les va bien, y no les va bien en gran medida, sí, un poco por la relación con la industria, pero porque también exige dominar otro lenguaje, con otra gramática, narrar en imágenes. ¿Cómo alguien que aprende a narrar con palabras logra aprender a narrar también en imágenes? Es que son, como tú explicabas, si son dos acciones creativas diferentes, y el escritor literario, es decir, el literato, tiene una relación con la palabra y un uso de la imaginación que no funciona en el cine. Y solo cuando el cineasta coincide con el literato es que este individuo puede hacer las dos cosas. Como hay un actor que baila y canta, es decir, saber bailar no te sirve para saber cantar. Es decir, entonces, si no tienes como los dos dotes, no comprendes las reglas, la diferencia de las reglas, y comienzas a trasladar unas para otras, a pensar literariamente dentro del campo de la cinematografía o del teatro, y es fatal. Es decir, yo creo que estas experiencias han fallado justamente porque ha permanecido la mentalidad literaria cuando no estás creando literatura, sino que estás creando a través de una escritura y a través de muchos de los mismos recursos, creando tus personajes, utilizando el habla, utilizando estructuras que son narrativas, utilizando la técnica narrativa, pero todo eso en función de una puesta en escena. ¿Cómo te descubriste dotado para ambas cosas? Yo creo que también hay una fascinación que puede ser inconsciente o nacer con uno en relación con el lenguaje, ¿no? Empiezas a admirarte cuando descubres ese fenómeno, tanto primero hablado que cuando lees un libro, y la palabra te fascina como tal, la palabra como música, la palabra como sonido, y yo creo que por ahí entra el que uno sea narrador, y luego la facultad en el caso de los narradores de contar una historia y de aprender personajes, ¿no? Y en el cine fue totalmente casual e inesperado. Y un día, de pura casualidad, un director cubano que tenía la
oportunidad de hacer una película, es decir, tenía el dinero para hacerla, pues no tenía historia y tenía que decidir rápidamente. Y entonces andaba buscando, como quien dice, a cualquiera que le escribiera una historia. Y el cualquiera que se encuentra soy yo, que le digo que sí por por ayudarlo, porque era un hombre muy angustiado. Y entonces, bueno, te invita este director a escribir una película para la que tenía dinero para producir. Ajá. Y entonces, pues sencillamente la experiencia me hizo descubrir una facilidad que yo ignoraba. Facilidad para dialogar, descubrí el mundo del diálogo y escribir para actores, que fue, digamos, lo que me gustó mucho. A partir de ahí, de la primera experiencia, pues sí me dediqué a estudiar cómo era por dentro esta manera de crear, esta manera nueva y distinta de contar con otros elementos que no eran literarios, con la escenografía, que si el tiempo, que si los actores, que si la cosa plástica, que si el movimiento, y me di cuenta, digamos, que yo también era cineasta, ¿no? Que dentro de un proyecto cinematográfico no pensaba como literato, sino que pensaba como cineasta y como dramaturgo. En el agua clara que brota en la fuente, uno flaco y alto habla de repente sobre la enfermedad. No hace mucho leí y comenté aquí, o en un mundo parecido, la magnífica antología Trazos en el espejo, publicada por ERA. Viene al caso el regreso, porque lo que une a los miembros de mi generación es una atención minuciosa a los órganos, a los imparables procesos de destrucción corporal. ¿En qué momento aparece esa franqueza respecto al cuerpo medicado, al cuerpo como campo de batalla contra sus patologías? No es, por ejemplo, en La montaña mágica. El viaje hacia la muerte en un sanatorio de tuberculosos en Suiza proviene todavía de la distinguida estirpe de la apología de Sócrates. La enfermedad sirve como mirador que permite cerrar la narrativa biográfica con una reflexión totalizadora. La tuberculosis es una lección sabia de Thomas Mann para ofrecer un cierre a la estirpe narrativa del siglo XIX, al que a pesar de las fechas pertenecen sus grandes novelas. De los Buddenbrook al Dr. Faustus, pasando desde luego por La montaña mágica. Pero no solo para ofrecer este canto de cisne al siglo de la novela, sino también para crear el marco extendidísimo del descenso hacia la muerte para la discusión sobre el destino clausurado de la modernidad clásica. La lógica de la modernidad tardía la funda Franz Kafka, quien al mismo tiempo entiende cómo reposicionar la enfermedad como centro y ya no como marco de la narración. En La metamorfosis asistimos precisamente al cambio en el paradigma que permitirá una nueva línea evolutiva en la narrativa patológica. El final del personaje ya no es el lugar desde donde se reconsidera la vida. Gregor Samsa es radicalmente distinto al Iván Ilich de Tolstoy y al usurero Torquemada de Benito Pérez Galdós, porque Kafka se atreve a observar sin parpadeos el modo en que la enfermedad nos devasta. Su breve obra maestra puede ser leída como la clausura de la posibilidad de un final digno, lúcido. La enfermedad nos convierte en insectos asquerosos. No se necesita de un dios para efectuar el horror. Basta con un virus, con una equivocación de la máquina repetidora del ADN. Aunque en realidad la mayor parte de los libros, la mejor de hecho, hereda de ambos abuelos. Artemio Cruz muere de manera monstruosa, defecando por la boca, pero al mismo tiempo que su cuerpo se derrumba, su memoria funciona a la manera clásica. En Exit Ghost, una novela reciente de Philip Roth, Zuckerman, su alter ego y protagonista de lo más importante de su narrativa, vuelve a Nueva York después de 11 años de vivir retirado en el campo, sin leer periódicos ni ver noticias en la televisión. Ha vuelto porque un médico le ofreció intentar una cirugía que puede remediar su incontinencia, causada a su vez por una intervención de cáncer de próstata. Roth mantiene con temple admirable la breve esperanza y la devastadora desilusión. Zuckerman, el macho incontenible de otras décadas, se enamora y sueña con un amor invernal, pero su cuerpo lo traiciona. A cada ensoñación lírica le erosionan unos pañales para adulto, húmedos, apestosos.
Bueno, para empezar a trabajar en este proyecto hice más o menos un rastreo. Tengo una libreta que sirve para hacerlo escrito y otra que voy por ahí más o menos bocetando. En el caso de este libro había un detalle que me llamaba la atención, que era, bueno, Susan Sontag, y yo no conocía esta historia, su padre fallece de tuberculosis. Entonces esto me parece que es muy relevante porque hay un punto en el que el primer libro, el cáncer y la enfermedad, justo toca el tema del cáncer y la tuberculosis como un estigma, igualmente como en la segunda parte lo hace con el tema del SIDA. Luego, en 1988, vendrían reflexiones sobre el SIDA y el regreso a la culpa por las implicaciones con las que se relaciona el SIDA como enfermedad sexual y igual a versus producto de las conductas sexuales. También encuentro toda la campaña que para todos es como muy presente, conceptualizada por el artista Keith Haring, en un, digamos, colectivo que se llamó ACT UP. Entonces hay unos carteles muy buenos, la verdad, acerca de ignorancia es igual a miedo, como silencio es igual a muerte. Después hay unas frases que también sirven como punto de partida para el proyecto, que por ejemplo dice: el SIDA está matando artistas, ahora la homofobia está matando al arte. Después de digamos, esta etapa, encuentro algún dato que es el que realmente me va a empezar a servir, que es parte de las campañas de ACT UP están firmadas como Grand Fury. Grand Fury es un término que, averiguando más, se trata del modelo de los autos utilizados por la policía de Nueva York. Entonces, esto significa que trasladaron la palabra Grand Fury igual a el enojo acerca de la pandemia por el SIDA. Entonces empecé a trabajar con el elemento auto. Entonces ahora pues recurro a la información que encuentro disponible en internet para saber cómo es justamente este auto, cómo es este modelo. Entonces vamos a ver si tengo suerte y encuentro algo que me pueda servir. Ah, sí, te quería agarrar. Te estás echando las cartas, ¿no? No, que muy escéptico. Mira, te puedo decir aquí algo que viene en el futuro instantáneo. Luis Alberto Ayala Blanco. Ay, ay, ay. ¿Y qué? ¿Lo viste en las cartas o qué? No, pero todavía sé jugar solitario y leer el guión al mismo tiempo. Ya decía yo. Luis Alberto Ayala Blanco, y soy editor y escritor. Pues en realidad, bueno, no soy escritor. He escrito cosas, porque no tengo oficio de escritor, por suerte. O sea, nunca he pensado que hay que escribir. No soy uno de esos escritores que se sienta y escribe a fuerza. Yo más bien de repente me entran ganas de escribir y escribo, y cuando escribo pues me gusta. Todo lo que he escrito es un poco contestación a lo que me ha pasado en México. Mi libro, digamos, el libro de ensayo en serio, que se llama El silencio de los dioses, fue una contestación también a lo que yo vivía en el mundo académico, por ejemplo de la UNAM, y fue una especie como de reacción para decir: señores, lo que yo he visto acá que se entiende como filosofía y ciencia política, no es, o sea, voy a decir lo que yo creo que es. La novela que escribí, que se llama Autómatas Espermáticos, tiene partes muy ensayísticas, muy, digamos, intelectuales, por llamarlo de alguna forma, y otras partes muy emotivas, o sea, realmente de la pura entraña. Yo creo que siempre hay que hacer una especie de combinación, porque si no puedes hacer muy aburrido, o simplemente, si nada más lo escribes de la pura entraña, pues también puedes llegar a ser muy disperso.
Lo último que escribí fue un libro de aforismos. Y el libro de aforismos es algo que disfruté mucho porque escribir aforismos es algo muy, muy arriesgado, digamos, porque uno puede hacer el ridículo fácilmente. Es todo o nada, sí. Alguna vez intenté escribir poesía y creo que no. Yo lo leí y dije, no. Mejor a lo que más o menos te sale bien. Porque es importante. Mucha gente cree que puede escribir cualquier tipo de género y muchas veces hacemos el ridículo. No tengo ningún tipo de culpa en que me vean leer lo que sea, porque como considero que muchos escritores que consideran buenos son muy malos y los he leído, como que pasé esa parte. O sea, puedo leer cualquier cosa y no me da pena decir que la estoy leyendo. Yo prefiero a veces leer cómics que literatura seria. No, yo creo que hay que estar totalmente en una inestabilidad emocional, desde mi perspectiva, para escribir bien. No de una manera adolescentesca, pero yo sí creo que muchas veces lo mejor que le puede salir a uno como escritor tiene que ver con una especie de conflicto interno, emocional y afectivo, que tiene que expresarse así. O sea, yo siempre hacía el chiste de que escribía autómatas espermáticos, un poco a la manera en que Goethe escribió el Werther, ¿no? Para no suicidarse. O sea, mi libro empieza, la gente es un asco, la gente es estúpida, sin embargo, la gente es gente, ¿no? Entonces, un poco para no quedarme con el asco diario de convivir, pero no solamente con la gente, sino conmigo mismo, escribí ese libro. Mi ciudad imposible. Para mí es... No, yo creo que todas, porque yo me veo imposible en cualquier ciudad. Mechoncito de Elba Ester, ramita de teníaca y el ingrediente secreto del su chilito para el mal de ojo ajo serra que me tiene harto con sus burlas. No sé tú, pero yo... Oye... ¿Qué pasó? ¿Otra vez crudeaste o qué? ¿Por qué huele así? No. ¿Y qué andas escondiendo ahí? Nada, es mi reportaje. Te interesará, ¿eh? Se llama Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza. Échale un ojo. Tuvimos que esperar hasta el siglo XX para poder establecer categorías con un poco más de tino, aunque no sin una cierta dosis de especulación, para las enfermedades de la cabeza. Sin embargo, aunque la psiquiatría, para no entrar en los hondos ardides del psicoanálisis, es una ciencia relativamente nueva, las disfunciones de la mente y la locura han sido motivo de análisis desde las civilizaciones presocráticas. En la antigüedad, se creía que la locura podía ser una forma de comunicación divina, ya sea para los elegidos o para los enemigos de los dioses. Más adelante, en el muy racional siglo XVIII, varias de las mentes más brillantes le entraron a este espinoso asunto para tratar de resolver el que quizás sea el mayor embrollo alrededor de este tema. ¿Las enfermedades de la cabeza son del cuerpo o de la mente? ¿Tienen una correlación anatómica o son pura disrupción perceptiva y sensorial? Antes de escribir el vórtice de su obra, Las Críticas, Immanuel Kant entregó un breve ensayo sobre las enfermedades de la cabeza. A pesar de que años más adelante en su antropología habría de refutar algunas de las nociones que plantea en este texto, hay en él varios asuntos iluminadores que dejan ver el genio de este titán de la filosofía occidental. En primer lugar está el asunto de la objetividad con la que aspiramos a conocer la naturaleza. La locura es por necesidad un fenómeno de minorías, y la salud mental una especie de connivencia estadística en la que una realidad fijada de manera casi arbitraria funge como medida para los hombres de la organización civil. En palabras más sencillas, no todos percibimos el mismo mundo, y por lo general la locura suele asociarse a la transgresión de los límites de lo socialmente aceptado. Si convenimos que la realidad objetiva no es más que una vaga quimera, establecer parámetros para juzgar la percepción de este o aquel no es un asunto trivial. Kant, como suele hacerlo, lleva este asunto más lejos y sugiere que la locura es una de las consecuencias directas de la vida gregaria organizada. El hombre natural era, dice Kant, meramente contemplativo. No existía espacio para lo anormal en su vida. Una extraña coincidencia notada por Kant. El término psiquiatría y el estudio de la mente, desde una perspectiva médica, nacen casi al mismo tiempo que el capitalismo industrial. Y así,
Casi sin quererlo, Kant sienta las bases para la vinculación entre las enfermedades de la cabeza y las complicaciones del individuo para crear una relación armoniosa con una realidad exterior amenazante y con reglas y dinámicas designadas arbitrariamente a favor de unos y en perjuicio de la mayoría. ¿Sabes? Te dije que no fueras con el perme, no te muevas, con el chemochacal ese. Sí, no, se pasó de lanza, me dejó la cara como puberto. Pero es chemochamán, no chemochacal. No, da igual, da igual. Mira, ya te dejé en la agenda electrónica la cita con el dermatólogo. Hombre, hermano, amor y paz. Oye, hablando de paz, entrevista con Zenel Paz, buenísima. Ah, sí, oye, ¿y alcanzo a verla antes de...? Sí. Ok. ¿Cuba es el mejor lugar desde el que podrías escribir? Bueno, personalmente sí, porque allí tengo mi entorno, allí tengo mis condiciones. Es un lugar en el que me siento en lo mío, alimentado de sus conflictos, sus tensiones, sus angustias y demás. Y tengo un contacto directo con mi referencia. ¿Es difícil ser escritor en Cuba? Yo creo que es tan difícil como en cualquier lugar. Es decir, la gran dificultad del arte, del escritor, está en el momento creativo. Si tienes todas las condiciones del mundo, toda la libertad, todas las editoriales, cuando te enfrentes al acto creativo, van a venir las dificultades, ¿no? Es decir, el arte siempre termina siendo fundamentalmente un problema de lenguaje más que de circunstancias. Pero, es decir, creo que a veces cuando hay una realidad con muchas tensiones, con mucho conflicto, esas tensiones también llegan al lenguaje, también llegan al anecdotario, también llegan es decir, también se exacerban las relaciones humanas y el alma se pone como a flote, ¿no? Así que a veces un lugar tenso es bueno para escribir, incluso aunque tu escritura no trate de eso. ¿La historia de la literatura cubana es la historia de lo escrito y publicado en Cuba? No, en absoluto. Y afortunadamente todos estamos ganando conciencia de eso. Esa relación todavía sigue ensombrecida por las tensiones políticas, pero creo que ya es un convencimiento prácticamente general que la historia de la literatura
cubanas, la historia de la literatura cubana, sea escrita donde sea escrita. En relación con Cuba, es decir, hay que abrir las posibilidades de que el lector cubano conozca la literatura que se ha hecho y se sigue haciendo fuera de Cuba. Creo que también hay que tratar que el cubano que viva fuera también tenga acceso a la literatura que se escribe en Cuba, y autores como puedan ser Nicolás Guillén, Honorio Jorge Cardoso, porque la literatura cubana sufre estos conflictos en dos sentidos. Es decir, la presencia de la literatura cubana en el mercado internacional es también muy pobre. Hay una referencia mayor a escritores que viven en el extranjero o algunos nombres que viven dentro, por lo cual la literatura, tanto los cubanos que viven fuera como el público de habla hispana en general, no es bien, es decir, no es conocida en su totalidad, ¿no? Es decir, la gente ignora lo que se está publicando en Cuba porque solo es aquella que llega a hacerse un poco más internacional, con 4 o 5 nombres, no son más, ¿no? Lo esencial es que en Cuba esté toda la literatura, haya conciencia, se edite y el autor que viva fuera de Cuba circule con una normalidad dentro de Cuba. Cuba se está publicando poco, es decir, el mundo editorial no es fuerte. Una editorial como la de la Unión de Escritores está publicando 60 o 70 títulos al año. Los escritores, a la vez que quieren que se publique el escritor de afuera, que está viviendo fuera, por otra parte, cuando se publica el de afuera es un título menos del que está dentro, que tiene menos posibilidad. Bueno, perfecto. Entonces ahora ya tengo, la verdad, lo que estaba buscando y mucho mejor, porque además encontré distintas imágenes de este auto, que es de los modelos usados por la policía de Nueva York. Entonces, justo el modelo Grand Fury. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezarlo a recortar. Hice unas impresiones grandes para trabajar. Me da mucho gusto esta etapa, porque la verdad es que cuando trabajo con estas dimensiones, me puedo extender más y puedo ponerlas en el piso o en la pared y ver más o menos cuál es el impacto de la imagen y cómo está y cómo se está viendo. Ahora estoy pensando que quizá también pueda poner alguna frase que sirva como para hacer una conexión con la intención de comunicación, ¿no? Me puse una camiseta a tono con el proyecto para integrarme. Obviamente este es un movimiento de la costa este, ¿no? Nueva York, pero este es de San Francisco. Y obviamente también es muy importante dentro de la militancia, ¿no? Pienso que o se puede recortar, voy a intentarlo, con el riesgo de echarlo a perder, ¿sí? Entonces busco una hoja neutra para ir haciendo este juego. ¿Sí? Lo que sigue es, digamos, un juego únicamente de experimentación formal, pero más interesante es lo conceptual en este caso. Entonces creo que aquí reúno 2 características, que es la confrontación, 2 fuerzas de choque opuestas, y algo está faltando porque no se trata de la misma, en este caso sería la lectura semiótica, sería el mismo auto, digamos, en sentidos opuestos. Entonces creo que puedo probar qué pasa con el color. En el caso del SIDA, en algunos momentos le llamaban el cáncer rosa. Entonces creo que podría probar con un auto de fuerza contraria y quizá
puedo integrarle este código, ¿sí? Para contraponer no solo un auto, sino un muro que contrapone la fuerza de intolerancia, ¿no? En una ocasión, tuve un ataque de malaria en una humilde aldea donde no había prendas de abrigo de ningún tipo. Los campesinos me pusieron encima la tapa de un baúl y se quedaron pacientemente sentados sobre ella, esperando a que se me pasara la fase peor de la tiritona. Los más infortunados son aquellos que, al sufrir un ataque de malaria, no tienen con qué taparse. Se les ve a menudo junto a los caminos, en la selva o en las casuchas de barro. Se les ve tumbados en el suelo y semi-inconscientes, aturdidos y empapados en sudor, y cómo sus cuerpos son sacudidos por rítmicas oleadas de convulsiones. Pero incluso protegidos por una docena de mantas, cazadoras y abrigos, los dientes nos castañean y gemimos de dolor porque notamos que este frío no viene desde el exterior. Fuera hace una temperatura de 40 grados, sino que lo tenemos metido dentro, que esas Spitzbergs y Groenlandias se han instalado dentro, que todos esos carámbanos, témpanos y montañas de hielo circulan a través de nuestro cuerpo, de nuestras venas, músculos y huesos. At the time when I met Justine, I was almost a happy man. A door had suddenly opened upon an intimacy with Melissa, an intimacy not the less marvelous for being unexpected and totally undeserved. Yo soy José Areán, soy músico, me dedico a la dirección de orquestas sobre todo y a otras actividades musicales. Les voy a hablar de El Cuarteto de Alejandría, una tetralogía, son 4 novelas del autor inglés Lawrence Durrell. I had sickened 2 of the cockroach-haunted rooms where I then lived, looked after by one-eyed Hamid, the Berber servant. Este libro me impactó y es importante para mí porque creo que fue donde realmente descubrí el poder transformador de la literatura, donde me di cuenta que un libro te podía transformar por completo. Pero este libro, que es un libro muy íntimo y a la vez épico, muestra, creo que la temática fue para mí realmente reveladora, porque más allá de la anécdota de lo que se trata el libro, se trata de cómo la realidad se desdobla en realidades paralelas que muchas veces no son compatibles, incluso que pueden ser contradictorias, dependiendo de qué persona está viendo esa realidad. Hay mucha gente que conoce el primer libro, el Justine, que es solamente la primera novela y que se puede leer como una novela redonda, pero creo que ahí no estriba para nada los méritos literarios y también filosóficos del libro. Lo que hace Durrell de una manera magistral es que te presenta esa primera novela, Justine, y tú piensas haber entendido quiénes eran esos personajes y qué les pasó. Y cuando pasa a la segunda novela, te cuenta la misma historia, pero desde otro punto de vista, y es totalmente el mundo al revés. Sin cambiar un ápice, solamente con pequeños fragmentos de información. Es perturbador porque eso indica que yo te puedo estar hablando y que tú a lo mejor estás entendiendo exactamente lo contrario. Day after day I passed her on my way in the café Al-Akhtar, where Balthasar waited for me in his black hat to give me instruction. I did not dream that I should ever become her lover. Ha envejecido muy bien para mí. Es un libro que es barroco en cuanto a la cantidad de vocabulario, de imágenes poéticas. Es un libro enormemente cargado. Si fuera música, sonaría a una fuga de Bach a 240,000 voces. En particular este libro, creo que para realmente entenderlo, y así lo he hecho yo las veces que lo he disfrutado realmente, ha sido cuando he estado en completa calma y solo leyéndolo. Y con la capacidad también de decir en voz alta, con claridad, algunas cosas que son muy musicales y que son muy evocativas. Más que yo parecerme al libro, el libro me muestra muchos de mis anhelos, quizá. I wait, quite serene and happy, a real human being, an artist at last.
clear. ¿Buscas esto, de casualidad? No. Porque tiene aquí el sello de tu biblioteca. No, mira, no. Subrayado con tu letra. Mira, No. te voy a enseñar. Es que lo uso como atril. Lo que de verdad estoy leyendo es esto. O sea, es el volumen 2 de esto. Más o menos. No, mira, están publicando ahora la gente de Manantial los seminarios de Derrida. O sea, Derrida resulta que cada una de sus clases la escribía antes de darlo. O sea, prácticamente hay 14,000 páginas de un archivo de Derrida que no conocemos. Y estos dos volúmenes, La Bestia y el Soberano, volumen 1 y 2, son los últimos seminarios que enseñó en la Escuela de Altos Estudios. Y tratan de esto que ahora está muy de moda, no solo del concepto de soberano, sino la reflexión sobre el animal. El animal como parte del bestiario político, pero nuestra relación con el animal. Y es la transcripción literal de los cursos. A veces demasiado literal, o sea, hay de repente entre paréntesis cosas que dicen pizarra, ¿no? Cosas que iba a apuntar en el pizarrón, pero también nos enseña hacia dónde iba Derrida. Estos son libros que ya no escribió, ya no alcanzó a convertir en libros, y también cómo pensaba en tanto profesor, cómo pensaba en lo que de verdad iba a comunicar en vivo, con el cuerpo de por medio. Pues ya que andamos en esa tesitura, te voy a compartir lo que estoy leyendo yo. La moda negra del psicoanalista Darian Lieder es un libro que me parece que presenta una tesis reveladora y profundamente precisa del estado que guarda, digamos, el individuo promedio en el mundo que nos está tocando vivir. El libro básicamente habla acerca del concepto de la pérdida. O sea, esas pérdidas que en la enorme mayoría de los casos no sabemos asimilar y que vamos cargando a cuestas el resto de nuestras vidas, que nos sumergen en un estado muy autorreferencial, muy ensimismado, porque no sabemos exactamente hacia dónde se debe de encauzar, que presenta muchas veces una sintomatología que actualmente se confunde o, digamos, se engloba toda bajo el concepto de depresión. Pero Darian Lieder rastrea ese concepto de depresión y dice, la depresión nació exactamente en el mismo momento en el que nació su antídoto, que son los fármacos, los antidepresivos. Es decir, es una invención farmacéutica comercial que lo que pretende es sumergir a todos en un estado de latencia que oscila entre el sufrimiento y la carencia de emociones exaltadas y que realmente es una máquina de hacer dinero, básicamente. Entonces, Darian Lieder lo que dice es, momento, la depresión tiene muchísimos elementos que se deben de diferenciar entre sí. Entre ellos, los dos principales quizás son el duelo y la melancolía, ¿no? Claro. Hay que saber diferenciar de dónde viene uno y de dónde viene el otro. Y después, donde viene la tesis que me parece que realmente contribuye a una discusión que no es nueva, es en señalar al arte como una especie de intermediario para poder resolver ese conflicto, para que el individuo pueda mediar la distancia que existe entre el objeto y el lenguaje que lo nombra. Y entonces ahí hay una exaltación del arte en un sentido mucho más trascendente del que comúnmente recibe, como una especie de solución a esta especie de legión de zombies en los que nos hemos convertido. Exacto. A ver, deja ver esto. ¿Y no tendrá que ver con este amuletito que cargas acá? No, es arte conceptual. Ah, ¿no? Es una escultura. Porque tú eres muy escéptico, ¿no? Sí, claro, esta es una escultura móvil. Ok, bueno, entonces después de trabajar sobre la imagen, la verdad es que le di un tratamiento de cartel, espero les guste. Integré algunas frases que son siempre pistas para la comunicación, entonces, por si no quedaba claro, para los más curiosos, le puse una frase que dice el nombre del auto de un lado y en el lado del auto rosa dice Just Grand Fury. Y justo en medio, en la mitad en donde ocurre en donde se juntan, dice 1988. Y este fue entonces el proyecto final basado en la obra El SIDA y sus metáforas de Susan Sontag. Gracias.
Sí, ya lo sabía. Los decadentistas al final del siglo XIX en Francia le llamaban mal du siècle, el mal del siglo. Yo le llamo más sencillo, estar vivo, la más grave de las enfermedades. Y además es mortal. Esto fue Letrero, hasta que dure. Buenas noches.